Comenzamos con el tema de el método científico. Se preguntarán, ¿pero por qué en sociología el método científico si eso parecía que fuera de ciencias naturales? No. Hoy en día el método científico se originó con la filosofía. De hecho, los principales exponentes o promotores del método científico no fueron ni químicos, ni biólogos, ni físicos, sino que la mayoría fueron filósofos. Los padres del método científico, la mayoría fueron filósofos. Así que por esa razón es necesario ver en sociología el método científico. Además de que el trabajo que realizan hoy en día los, ¿cómo se llama? Los sociólogos es investigar utilizando específicamente el método para poder saber el estudio de poblaciones, el estudio de un fenómeno, ¿verdad? Hacen uso hasta de la estadística, hacen estudios de probabilidades, hacen, bueno, cantidad de cosas. Y todos los informes están presentados en forma estadística, con tablas, con gráficos, para presentar la realidad, porque es la manera científica de hacerlo. Por lo cual, no se puede negar que en la sociología el método es importante. La palabra ciencia proviene del latín, scire. La palabra scire en latín significa conocer. Ciencia es la palabra en latín, ¿verdad? Y scire significa conocer. Significa un conocimiento sistematizado de cualquier campo de estudio, pero que suele aplicarse sobre todo a la organización de la experiencia sensorial objetivamente verificable. Hablar de ciencia es hablar de un conocimiento lógico, sistematizado y teorizable, ¿verdad?, de la realidad. Intentamos comprender la realidad y la ciencia se carga de ello. Para ello ocupará muchísimos métodos que obtendrá de diferentes ámbitos. La sociología, la psicología, la filosofía han regalado diferentes métodos de análisis, sobre todo la filosofía, como la deducción, la inducción, ¿verdad?, el análisis de los argumentos mediante los criterios de verdad, los criterios nociológicos, los criterios epistemológicos, ¿verdad? Pero también la psicología ha dado criterios psicológicos para establecer la veracidad o la verdad que tanto anhelamos obtener de un fenómeno. ¿Cómo se hace un científico? Pues comienza primero emigrando, se va a un lugar donde hay educación de calidad. La mayoría de personas que tienden al lado de la ciencia no se quedan en el país. Si son latinoamericanos sobre todo, van fuera del país a estudiar. Estudian las carreras menores dentro de las universidades locales, pero normalmente se van a especializar afuera, ¿verdad? Luego de la educación ya podrán trabajar en especialidades, sacando una maestría, un doctorado, un postdoctorado, y una vez en esas áreas podrán perfectamente empezar a escribir artículos, ¿verdad? Harán sus estudios para luego escribir los artículos de revistas, artículos científicos que compartirán ante la comunidad y que después de ello pues ya podrán ellos retornar a su campo de estudio para seguir investigando. Ese es el desarrollo normal del trabajo científico, ¿verdad? No es nada fácil. Hablar de este método en apenas 6 pasos parece muy sencillo, pero no lo es. Es una historia personal prácticamente en cada uno de los perfiles de los científicos que, como podrán ver, por ejemplo, al leer la biografía de un Albert Einstein, de un Johannes Kepler, de un Nicolás Copérnico, de un Nicolás de Cusa, al ver a cada científico se darán cuenta realmente que es una biografía completa de altibajos, ¿verdad?, de aprendizaje personal, donde irán creciendo ellos mismos como profesionales hasta alcanzar pues el estado de arte que les llevó a ser famosos. Entonces no es nada fácil llegar a ser un científico de alto nivel. Requiere mucho estudio, mucho desvelo, mucho cansancio, ¿verdad? Requiere esfuerzo tremendo. Pero hay una recompensa, ¿verdad? La recompensa es verse reconocido ante la comunidad científica, en recibir incluso galardones y sobre todo la satisfacción de saber que sirvieron a la sociedad. Y por último, pues del retorno, pues emigrarán, porque si terminaron un campo de estudio en una zona, se van a otra zona a seguir estudiando más, ¿verdad? No se quedan ahí nomás. Los verdaderos profesionales son aquellos que siguen estudiando sin detenerse. Es decir, que hay gente que cree que el científico es el que se sale de las universidades para hacer su propio estudio. No, los científicos normalmente estudian bien hasta el último nivel que se les permite en su economía y realidad, y después van a los campos, ¿verdad? Hasta después. Es muy raro el científico que abandonó la universidad para dedicarse a algo científico. Es muy raro.
los que lo han hecho normalmente son técnicos, es decir, no son científicos, sino más bien gente que maneja la tecnología, como el caso de Bill Gates, que sí abandonó la universidad para dedicarse a su empresa, ¿verdad? Creo que no sé si Steve Jobs también hizo lo mismo, pero no se les considera realmente científicos en el sentido, bueno, en el caso de Bill Gates sí un poquito más que Steve Jobs. Steve Jobs es más un empresario que científico real. Pero Bill Gates sí, ¿verdad? Él sí se dedicó a la ciencia, aparte, ¿verdad? Se fue, se independizó del método del sistema normalizado de universidades. Pero es que estas personas normalmente tienen una condición, ¿verdad? Son uno entre millones de personas que tienen una luz, una intuición que les hace seguir un sueño y ese sueño les pegan a clavo, ¿verdad? Es una capacidad que no todo el mundo puede adquirir, es un don el poder haber tenido una intuición clara de lo que quería, luchar por ello y alcanzarlo, ¿verdad? Es algo que solamente ocurre una vez cada cierta cantidad de años. Hay diferentes tipos de ciencia, ¿verdad? Hay ciencias puras y aplicadas, como lo hemos visto en diferentes clases anteriormente, en ciencias naturales, ¿verdad? Ahí lo vemos en el colegio. Hay exactas e inexactas, ¿verdad? Hay duras o blandas, pero la sociología, ¿dónde está? Entre las puras y aplicadas, entre las exactas o inexactas, entre las duras o blandas. Las que son puras estudian la naturaleza. La sociología no estudia la naturaleza, estudia el ser humano, estudia la cultura, estudia la sociedad, la demografía, la población. La ciencia exacta hace uso de números, ¿verdad? Pero estos números no son probabilidades, sino que son números que dan, ¿verdad? Son números concretos, no son números para probabilidad. La sociología sí estudia la probabilidad, la estadística. La estadística no es una ciencia exacta. La estadística también hace uso de probabilidades, de estimaciones, por lo cual sirve para retratar la sociedad en números, pero en cuanto a la capacidad de predecir un fenómeno, lo predice de manera aproximada, no da una cantidad exacta, ¿verdad? Como cuando alguien dice que, vaya, en ciencia sabemos que el agua empieza su ebullición a los 100 grados Celsius, y siempre va a ocurrir, porque es prácticamente un conocimiento verificable, ¿verdad? Y constatable. Pero si alguien dice en sociología, por ejemplo, de que la sociedad en el 2050 va a andar en patinetas voladoras, es decir, que eso es imposible poder estimarlo de manera exacta. Dura o blanda, las que son duras pues utilizan rigor metodológico y además teoremas. La sociología tiene algunos teoremas, pero estadísticos, por lo cual sigue siendo igual, estando en el lado de las ciencias aplicadas, inexactas y blandas. Las disciplinas científicas, como saben, se dividen en algunas categorías. Están las ciencias formales, ciencias naturales y ciencias sociales. Y las ciencias formales, pues estas ciencias estudian la forma válida de inferencia, ¿verdad? Por ejemplo, la lógica es una ciencia formal. No tienen contenido concreto. Uno no puede, por ejemplo, encontrarle la reflexión al teorema de Pitágoras. No se puede encontrar la reflexión en ese teorema. Es un contenido formal en contraposición al resto de ciencias fácticas o empíricas. Es decir, que no estudia hechos, ¿verdad? Como las ciencias fácticas, ni tampoco hace uso necesariamente de la experiencia, como el caso de la misma política o la misma estadística, que necesita experiencia para poder confirmar un fenómeno. En el caso de la matemática, puede hacerse estimaciones perfectamente, o mejor dicho, puede hacerse cálculos, ¿verdad? Que van a dar sí o sí, ¿verdad? Que dan una verdad. Las ciencias formales, que podemos enumerar, lógica y matemática. Por otro lado, están las ciencias naturales, que son aquellas disciplinas científicas que tienen por objeto el estudio de la naturaleza. En este caso, pues está la astronomía, la biología, la física, la geología, la química, la geografía, la anatomía. Y también están las ciencias sociales, son aquellas disciplinas que se ocupan del ser humano, o se ocupan de la cultura y la sociedad, ¿verdad? Y el método depende de cada disciplina en particular. Ahí podemos administración, antropología, política, demografía, derecho, historia, psicología y evidentemente sociología. Así que estamos hablando de una ciencia que es inexacta y que es aplicada, es ciencia social, por lo cual ya tenemos por lo menos el objeto de estudio de la sociología. Si miramos los gráficos de cómo están repartidas las carreras a nivel mundial, nos quedamos un poco asustados. Primero porque con un poco de desesperanza, porque quisiéramos ver, por ejemplo, que se hubiese cumplido en el año 2015 el pronóstico, por ejemplo, de la película Viaje en el Futuro, ¿verdad? La de Viaje al Futuro, Regreso al Futuro.
donde decían que íbamos a tener patinetas voladoras. ¿Por qué no tenemos patinetas voladoras? Yo digo que no las tenemos por este gráfico. No las tenemos porque este gráfico demuestra que la gente que se dedica a las ciencias aplicadas de tecnología son apenas un 18%. La mayoría de la población mundial está enfocada en las ciencias sociales, un 59% de ciencias sociales. Significa que estamos más ocupados por la parte empresarial, psicológica, administrativa, ¿verdad? Y social, que por la parte tecnológica. Así que la tecnocracia es, por un lado, es un fenómeno que está ocurriendo, pero no estamos tan tecnócratas todavía, ¿verdad? Cuando el gráfico se transforme en ciencias aplicadas a la tecnología, que gente está estudiando estas carreras y esté por lo menos a la mitad y mitad con las ciencias sociales, ahí diremos que estamos más cerca de obtener grandes avances en la ciencia. Pero por ahorita los mejores avances que tenemos es en desarrollo cultural. Por otro lado estarán ciencias naturales, ¿verdad? En tercer lugar estarían las ciencias de literatura. Por último, las siguientes ya son de la salud, bellas artes y ciencias del espacio. Características del método científico. Ya sabemos que la sociología, por tanto, es una ciencia, tiene un objeto de estudio, pero también cumple ciertas condiciones a las cuales vamos a aclarar a continuación, ciertas características que son evidentes. Primero es que la base de la sociología es teoría. Observamos teorías, de hecho lo vamos a hacer aquí en la clase, vamos a observar una serie de teorías, podemos intentar siquiera reformarlas, de hecho ha pasado en la historia. Por ejemplo, Adam Smith escribe sobre el capitalismo y viene Marx y quiere cambiar eso a un sistema comunista socialista, ¿verdad? Es decir, critica la obra del capitalismo, la obra del capital. Y están en ese debate, ¿verdad? Todavía hasta el día de hoy, los diferentes gremios políticos debatiendo si es mejor el sistema capitalista o el sistema socialista. No ha muerto todavía la reforma o teorización de las antiguas teorías. Se sigue todavía debatiendo. Después de eso se completa la teoría, ¿verdad? Llegará alguien a demostrar que alguna de las dos era la mejor. Hasta ahorita no se ha podido demostrar satisfactoriamente, de tal manera que un bando se vea vencido. Hay dos bandos de izquierda y derecha peleando ideológicamente por un sistema político y también un sistema económico, y seguirán todavía debatiendo, ¿verdad? Pareciera que es una guerra de no acabar. Sin embargo, ambas ideologías, tanto de izquierda como de derecha, podemos ver que hay algunos elementos que sí son muy importantes remarcar, y que ese es el debate. Se sigue siendo un debate porque queremos los del lado de derecha, los del lado de izquierda, convencernos unos a otros. Entonces, ese conflicto va a ser necesario para poder llegar a una solución. Y por último, confirmar las teorías. Cuando alguno de los dos bandos confirmen que tenían la razón, pues habrá más población tendiendo a una ideología que a otra. Y quizá en el futuro alguna teoría sea incluso refutada por completo. Les pongo un ejemplo de una teoría que quiso subsistir y no funcionó y terminó siendo eliminada. La de Robert Owen. Robert Owen quiso vivir en una sociedad ideal al estilo del socialismo. Lo hizo a través de una comuna que él creó, ¿verdad? Pero le falló el experimento, tuvo que acabar con el experimento porque no logró controlar la población que él quiso mantener, ¿verdad? Como parte de esa comuna social, o comuna sociológica, diríamos, en este caso. No le funcionó el proyecto y tuvieron que cerrar, ¿verdad? Más adelante miraremos un poquito más del caso de Robert Owen. Y pasa así, si una teoría no es válida porque no se confirma en la sociedad, no es sostenible, tiende a desaparecer o desaparece. Todavía seguimos algunos, por ejemplo, luchando por un híbrido. Por ejemplo, entre la izquierda y la derecha seguimos luchando por un híbrido, donde haya los valores de la izquierda con los valores de la derecha fusionados, ¿verdad? Y ese es un sistema que muchos estamos peleando por ello. Creemos que entonces la ideología debe ser más bien de centro, ni de izquierda ni de derecha, sino centrada, ¿verdad?, con los mejores valores de ambas, y refutando todas las falacias de ambas, porque en ambas hay falacias, para poder acabar con esta lucha que incluso ha generado sangre, porque ya hemos visto guerras contra los comunistas y también hemos visto guerras contra los capitalistas, donde gente ha muerto luchando contra regímenes políticos de izquierda o de derecha. Por ambos lados ha habido pérdida humana y queremos acabar con ese conflicto, ¿verdad? Por lo cual la reflexión seguirá. Segunda característica, es problemática e hipotética.
La sociología pues tiende a formular el problema, después establecer una serie de preguntas alrededor del problema, genera hipótesis, por tanto, cada una de las preguntas. La teoría inicial se empieza a dislucidar, ¿verdad? Mientras vamos confirmándolo con el análisis, se tendrá que comprobar realmente si realmente se cumplirán los parámetros que hemos visto en la teoría inicial. Luego se actualiza la teoría en el caso de que tengamos que o completarla, tengamos que refutarla, ahí se actualiza la teoría. Después vendrán las aplicaciones, en el caso de que la teoría sobreviva, pues se empiezan a utilizar para la vida práctica, ¿verdad? Ahí se hace una especie de hermenéutica sociológica, donde aplicamos la teoría a la práctica. Y por último, pues, si ya hemos solucionado un problema o hemos entendido un fenómeno, pasamos a una nueva investigación. Ese es el ciclo común, ¿verdad?, de este método que la sociología y la mayoría de las ciencias también utilizan. Siguiente característica, la sociología es empírica. Significa que se basa en experiencia. De hecho, hay una frase que dice que lo que la sociología debe analizar, ¿verdad?, debe confirmarse en la práctica. Porque si no se confirma en la práctica, entonces una teoría no sería válida. Tiene que confirmarse lo que se va diciendo en la sociología dentro de la sociedad, su experiencia, ver si realmente funciona o no funciona. Es así como ponemos en práctica el análisis, por ejemplo, de un marxismo, de un socialismo, de un capitalismo. Si queremos analizar cómo funcionan estos sistemas, pues hay que aplicarlo. Primero aplicamos a una sociedad el socialismo, o el capitalismo, o el comunismo, y ponemos a prueba si es bueno para el bien común, ¿verdad? Si ayuda a progresar la sociedad o la daña. Entonces es en la realidad donde confirmamos si realmente una teoría era válida o no. Yo diría que la mayoría de personas hoy en día, si se fijan, hay más países capitalistas que países socialistas, no sé si se han fijado en ese detalle. ¿Por qué? Se preguntarán algunos, ¿por qué hay más países capitalistas que socialistas? La razón primordial es porque ya pasamos por un socialismo, históricamente hablando, y la gente quizá aprendió la lección de que no funcionaba, o al menos no fue bien enfocada, o se tergiversó la teoría, ¿verdad?, y terminó siendo prácticamente una especie de dictadura. Entonces, ante esa situación, la gente tiene temor de volver a generar monarquías, porque eso es lo que pasa. Cuando la teoría no se aplica bien y alguien se aprovecha, se termina acabando la sociedad y volvemos a una época de monarquías, donde solamente uno tenía la última palabra y el resto de la sociedad pues viene a valer, ¿verdad?, un comino. Por lo cual, por esa razón, muchos han confirmado, miren Rusia, por ejemplo, Rusia fue comunista, fue la famosa URSS, ¿verdad?, la Unión Soviética. Pero hoy en día Rusia no se puede considerar ciertamente comunista, ni mucho menos socialista. Hoy tiene un mercado completamente abierto. Y si ustedes le preguntan, ven las entrevistas que han hecho a Vladimir Putin, se darán cuenta que él, siendo el ministro de Rusia, llega a decir que está difícil volver atrás. Él dijo claramente que era complicado o difícil volver a un socialismo, porque no daban los números. Es decir, la parte económica, la parte social parece ser muy bonita, ¿verdad? El bien común, todo bien, pero la parte matemática no da, porque el tema del socialismo es que para poder lograr el objetivo, tiene que manipular la economía, y al manejar la economía mal, termina generando a un conflicto mayor. Y eso es lo que realmente ha reconocido Rusia, y por eso han vuelto al sistema. Dime. ¿Cuál es la diferencia entre un capitalismo y un socialismo? La diferencia es el control de Estado. La diferencia es el control estatal. En el capitalismo, el Estado, bueno, la mayoría de capitalistas tienden a ser, si no anarquistas, tienden a ser minarquistas. Es decir, quieren reducir el papel del Estado al máximo. Que el Estado no se meta en la economía, sino que la economía lo manejen economistas, empresarios, comerciantes, de manera libre, donde hayan menos impuestos, porque si hay mucho impuesto hay pérdida económica para la empresa y no se genera el bien común que realmente se espera. Por lo cual la mayoría de capitalistas, los mejores capitalistas de este mundo, son también minarquistas o anarquistas. Hay economistas que, por ejemplo, se declaran a sí mismos minarquistas, como el caso de Javier Milei en Argentina, un famoso economista argentino, que él dice, por ejemplo, que él lo que por ahora ve es que el Estado tiene que quitar las manos de la economía, porque si sigue metiendo las manos de la economía, como pasa en el socialismo, que el Estado mete las manos en la economía, entonces se van al default, se van a la pérdida económica, al déficit nacional,
¿verdad? Tendrán que pedir préstamos internacionales para poder salir del hoyo en el que se están metiendo. Entonces, la mayoría de economistas que han estudiado a von Mises, por ejemplo, von Mises es un famoso economista, y que sí, en su escuela, la escuela de Mises, se dieron cuenta que los economistas de la sociología, del socialismo, como Marx, como Hayek, perdón, no, como Keynes, ellos evidentemente erran en el sistema que proponen como economía, bajo el control estatal, por lo cual este sistema ha traído grandes problemas sociales. Y esa es la principal razón. En el socialismo Sí, pasa lo contrario, el Estado es el que controla todo. Te dice cuánto ganar, hasta dónde ganar. Dime. pero por ejemplo, no, o sea, a nivel de Honduras se habla de que vivimos bajo un estado capitalista, pero tiene más características de socialismo que de capitalismo. En Honduras no hay capitalismo ni socialismo. En Honduras tenemos una timocracia. Tenemos una timocracia que es el control de las familias ricas de este país. Aquí quien controla la política son las pequeñas corporaciones de magnates que hay en Honduras. Son los que ponen y quitan presidentes, son los que hacen y confabulan contra la política y los que consiguen los principales negocios con el Estado. Así que aquí quien controla la política son los timócratas, los que se meten en política y además se vuelven millonarios a hacerse contratos con el Estado. El verdadero capitalismo no es eso. El verdadero capitalismo es el Estado lejos de la economía. No es posible en un sistema verdaderamente capitalista considerar que va a haber un empresario que tiene las manos en la política. No, es un empresario. Se dedica a la empresa. O que un político abra sus empresas para beneficiarse con el Estado. Eso es impensable en un sistema verdaderamente capitalista. En el verdadero capitalismo, los empresarios se dedican a la empresa y los políticos a la política. Porque la política en estos países se transforma en una especie de verdadero servicio a la sociedad. ¿A qué se dedican los políticos en un país verdaderamente capitalista? Se dedican a generar buena infraestructura para poder movilizarse correctamente en este país, a dar seguridad a los ciudadanos a través de la policía civil y procesar a todos los criminales. Se dedican al derecho penal. Pero para el control de precios no hay mano del Estado. En el verdadero capitalismo, el Estado no controla los precios. Los precios los controla el mercado. Porque quien pone y quita el precio a un producto debe ser el cliente, y ni siquiera es el empresario. Supongan ustedes que tienen dos personas que venden camisetas y las dos son iguales y un empresario la quiere vender a 300 y el otro a 150. ¿Dónde van a ir a comprar ustedes el producto? Lo van a ir a comprar donde el producto sea igual, ¿sí? Y está a mejor precio. Así que quien pone los precios en el mercado será el cliente, porque es el que puede castigar al empresario si quiere pasarse de listo en la venta de un producto caro. Ahora, también ocurre el otro fenómeno. ¿Y qué pasa cuando un producto es caro, pero es de alta calidad? Pues el cliente está dispuesto a pagar lo que sea por tenerlo. Por lo cual, en este caso, se premia al empresario de darle más dinero por un producto que quizá no cueste tanto elaborarlo, pero el cliente decidirá si quiere o no quiere adquirirlo, porque serán productos para la élite, productos para la gente que realmente quiere darse ese lujo. No son productos básicos, ¿verdad? Son productos de lujo. Por ejemplo, comprarse un iPhone, comprarse una tablet de Apple, es un lujo hoy en día, es un lujo tremendo, porque hay tablets que hacen prácticamente lo mismo, pero a un menor precio. Entonces, que la gente que compra esos productos, ¿por qué lo compra? Porque hay calidad. Entonces, al final, lo que hace es el cliente mismo tiene la libertad de manipular el mercado a su gusto. Y los ciudadanos se pueden incluso poner de acuerdo. No le compramos a este, le hacen mala publicidad incluso a una empresa. Este es un estafador, este vende productos, no le compren a él. Los mismos clientes se encargan de castigar a los empresarios, por lo cual no es necesario el papel del Estado para manipular esto. Cuando el Estado coloca precios a los productos y además les satura de impuestos, lo que genera es pérdidas económicas para las empresas, además que provoca la inflación monetaria. Entre más controle el gobierno el dinero, más inflación va a haber y más aumento de precios, y eso implica que la gente no le va a alcanzar su sueldito para comprar sus productos. Podría haber comprado un producto de calidad, pero no le va a alcanzar porque el Estado tiene que pagar el Estado no solamente los 36 pesos o 37 que nos cobran por cada galón de combustible, sino que además tiene que pagarle impuestos por energía, impuestos por agua, impuestos por comprarse una moto, impuestos por comprar un churro en la tienda. Es decir, si estamos pagando impuestos por todo,
¿verdad? Terminamos obviamente comprando menos y a alto costo. Ese es el gran problema que provoca el Estado controlador de precios. Y además, Estado que pone impuestos a cada rato. Miren, en este país tuvimos un fenómeno. Para el año 2013 llega Juan Orlando al poder, 2013, que llega Juan Orlando al poder y lo primero que él hace es subir el impuesto sobre la venta del 12 al 15%. ¿Qué provocó eso? Pues que el sueldo se redujo en gran cantidad. A la gente ya no le alcanzaba el dinero, ¿verdad? Y todavía no nos alcanza con ese aumento que hubo. ¿Saben lo que pasa en España, cuando subieron el impuesto? Cuando se atrevieron a subirle un 0.3, quizá que le subieron al impuesto, por un 0.3 la gente salió a la calle e hizo una revolución e impidió que subieran el impuesto. En España no se dejan. Aquí somos buenos para agachar la cabeza. Entonces nos subieron 3%, un 3% que sangró la economía de todos los ciudadanos, de los empresarios y también pobres, por igual. Una cuestión que es injustificable. ¿Por qué subirle? ¿Para qué subir tanto el impuesto sobre la venta si ya había un ingreso estatal? ¿Verdad? Y la otra situación es, si van a adquirir esa gran cantidad de dinero, ¿en qué lo están invirtiendo? Porque hasta ahorita no hemos visto grandes cambios en Honduras. Para el impuesto que están cobrando debemos tener buenos puentes, excelentes carreteras, sistemas de seguridad por todos lados. Deberíamos estar muy bien, como un país muy, muy protegido. Pero aquí hay crimen a cada rato, hay cantidad de cosas, ¿verdad? Entonces no está generándose el costo, con el costo que nos están cobrando no se genera, ¿verdad?, la utilidad que realmente esperamos para la sociedad. Entonces esa es la circunstancia, ¿verdad?, que tenemos que aprender. Por esa razón muchos países como Rusia aprendieron que el socialismo no iba a poder ser posible, que más bien había que irse a una especie de capitalismo social, es decir, un capitalismo con responsabilidad social, donde las empresas tengan la libertad económica, pero además, y la libertad de poder negociar con quien quieran en el mundo, pero además que tengan responsabilidad social, ¿verdad? Que hagan de vez en cuando algo por la sociedad. Eso es lo que se debe promover, que haya responsabilidad social empresarial, para que devuelvan un poco, así como las empresas que donan a ONGs, ¿verdad? Que ayuden también a la educación, que dan becas. Ese es el tipo de responsabilidad que se espera de las empresas que tienen muy buena liquidez, ¿verdad? Y es un trabajo que hay que hacerlo, pero se debe manejar como un acto también de libertad, ¿verdad? Debe haber libertad. Para que haya una verdadera democracia debe haber verdadera libertad. De lo contrario, jamás lograremos tener ni democracia ni capitalismo realmente. Entonces, lamentablemente, si les han dicho que tenemos un capitalismo y que vivimos en un capitalismo salvaje, es mentira. El capitalismo salvaje, el capitalismo más salvaje que vio Honduras fue durante un gobierno del Partido Nacional que fue Tiburcio Carías Sandino. Ahí tuvimos un gobierno verdaderamente salvaje que abrió las fronteras económicas de Honduras, que prácticamente regaló territorios a concesiones mineras, a concesiones bananeras, que recibieron los enclaves y que se abrieron los mercados. Y lo único que recibía Honduras a cambio, por ejemplo, del caso de las mineras de Rosario Mining Company, lo único que recibió fue apenas un 7% de ganancia. Imaginan llevarse todo el oro, la plata en esas minas y solo dejarle un 7% a Honduras. O sea, se lo llevaron. Y además, territorios que no pagaban impuestos, ¿verdad? Trabajaban ahí, pusieron ahí sin pagar impuestos y solo les pidieron un 7% lo que obtuvieran del recurso natural. Dañaron nuestro sistema ambiental, ¿verdad? Enfermaron a nuestra población y se llevaron todo el dinero, ¿verdad? Ese es el gran problema que tenemos en este país. Políticos que no tienen visión. Intente usted ir a Estados Unidos y hacer lo mismo, a ver si lo van a dejar. Intente usted ir con una empresa minera a Estados Unidos a romper territorio estadounidense, ¿verdad? Y a ganarse el 93% del oro, plata, de amonía, de lo que saquen de ahí, ¿verdad? Del aluminio que saquen de estas tierras. Quédese usted con el 93% a ver si hay algún político estadounidense que le va a permitir hacer semejante robo. No se lo van a permitir jamás. Cuando muchos le llegan a dar un 45-65. 65 para el país, 45 para la empresa. De ganancia, de utilidad, pues. Pero en este país no. Aquí somos demasiado complacientes en este país. Y por eso, y así somos. Porque desgraciadamente también tenemos la circunstancia de que agachamos la cabeza por todo. Es inductivo y deductivo.
el método científico de la sociología también. La sociología pues intenta pues comenzar con un proceso de inducción y deducción. Voy a intentar explicarles a través de estas dos pequeños triángulos cómo funciona la inducción y cómo funciona la deducción. En la inducción, por ejemplo, vamos desde un fenómeno particular hasta una teoría general. Es decir, comenzamos con pistas, comenzamos con sucesos particulares, ¿verdad? Para luego ir y llegar a un problema, para definir el problema que se está dando. Por ejemplo, esto es lo que normalmente hacen las personas que trabajan con la estadística, lo que hacen encuestas, ¿verdad? Se van ciudadano por ciudadano recogiendo las experiencias particulares, después las condensan en una teoría y después terminan hablando de la pobreza, o terminan hablando de la indigencia, terminan hablando de la violencia familiar. Entonces, comenzaron con experiencias particulares y fueron a lo general. En la deducción ocurre lo contrario, ¿verdad? Comenzamos con una teoría general y después vamos a un fenómeno particular. Por ejemplo, vaya, digamos que yo como problema quiero hablar sobre el embarazo adolescente. Ya sé cuál es el problema, ya sé cuál es la circunstancia que estamos viviendo, pero quiero ir a estudiar ese fenómeno, por lo cual digo, voy a estudiar el embarazo adolescente, ¿verdad? Desde los 9 hasta los 15 años, ¿verdad? O 18 años, y comienzo entonces con la teoría, ¿verdad? Hablando con el marco teórico de lo que han dicho anteriores investigaciones sobre lo que es el embarazo adolescente, y después termino con un estudio donde me voy con mis encuestas a ver los fenómenos particulares que me van a ayudar a confirmar las características que ya he definido o confirmar incluso nuevos fenómenos, por lo cual comienzo, ¿verdad?, deduciendo de lo general a lo particular. En la primera, en la inducción, pues observo y comprendo, por ejemplo, la vida de un pobre e induzco las características de la pobreza. Y en la otra, pues observo la pobreza y deduzco cómo sería la vida de un pobre, ¿verdad? Eso es lo que sucede en el método inductivo y deductivo. Por lo cual la inferencia se da pues en forma así vertical, ¿verdad? De principio a fin. En el caso, por ejemplo, de la inducción, pues es extraer a partir de determinadas observaciones o experiencias particulares el principio general que en ellas está implícito. Esta es una pequeña definición de inducción. Y la definición de deducción, sacar consecuencias de un principio, proposición o supuesto. La siguiente característica es la sociología es crítica. Evidentemente, como cualquier ciencia, somete a juicios, a exámenes, ¿verdad?, a refutaciones, a comprobaciones, cada uno de los fenómenos o hipótesis que también se plantee. Normalmente, en el método actual de investigación, se comienza con una pregunta-problema. Hacemos un planteamiento, entonces, del problema. Luego del planteamiento del problema, saldrán estas preguntas específicas, de las cuales cada una de ellas se convertiría básicamente en una hipótesis, pero también se convertirían en objetivos, mejor dicho, en objetivos particulares de investigación. Y así es como se va ensamblando la investigación hoy en día. Ya vamos a ver más adelante cuál es la estructura de una investigación. La sociología es circular porque va del dato empírico a los principios, después al análisis, después a la interpretación y por último a la aplicación. Es más o menos el mismo esquema anterior, pero también va de la teoría a la práctica y de la práctica a la teoría, ¿verdad? Está en ese vaivén, ¿verdad? Comienza con una teoría, va a corroborarlo en los fenómenos, en la realidad, y después vuelve a teorizar. La sociología también es analítica y es sintética, igual que el método científico. El método científico utiliza pues el análisis y síntesis, y voy a explicarlo a partir de estos dos ejemplos y figuras. Si nos fijamos en la definición de análisis, es la distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios o elementos. En este caso lo que pasa es que cada parte del fenómeno total se empieza a extraer para poder analizarlo uno por uno y poder deducir, ¿verdad?, el fenómeno. ¿Verdad? En este caso, pues, hacerse una especie de distribución. Agarro cada parte del fenómeno y empiezo a teorizar cada elemento. En la síntesis ocurre lo contrario, es una composición de un todo por la reunión de sus partes. Entonces empezamos a unir, ¿verdad?, cada pista, ¿verdad?, cada dato que vamos obteniendo para irle encontrando una forma. El método científico también es selectivo, se concentra solamente en aquellos aspectos que son relevantes para la realidad y datos que son más significativos. De hecho, cuando veamos un poquito la parte de muestreo,
y no veremos la parte de fórmulas porque eso le toca a la clase de estadística. Aquí veremos nada más los tipos de muestreo que hay. Ahí veremos un tipo de muestreo que ha propuesto un famoso doctor y experto en tesis doctorales, es decir, en investigaciones científicas, pues, porque las tesis doctorales ya son meras investigaciones científicas, que se llama Aristides Vara. Aristides Vara tiene un libro que se llama 7 pasos para una tesis exitosa. Y en esa tesis, en esa obra, él muestra un tipo de muestreo, ¿verdad? Él presenta un tipo de muestreo que me parece muy interesante y muy cierto, ¿verdad? Es más o menos a esta misma idea. Es creativo. El método científico también, pues, utiliza, además de las normas formales, también requiere cierto grado de intuición, ¿verdad? Esa intuición, pues, significa, pues, aprender a identificar problemas, aprender a predecir hechos, ¿verdad? Como parte del trabajo de intuición. No es, la intuición eso va surgiendo, ¿verdad? Eso se va logrando con disciplina. Lo da la misma experiencia. La misma experiencia te va a ser capaz de huir con mayor, se puede decir, precisión, ¿verdad? Un fenómeno, una causa, una consecuencia dentro de un suceso que ocurre, que pueda estar siendo estudiado. Es objetivo porque centra su interés en lo fáctico, es decir, en los hechos. No pretende hacer estimaciones morales. En el caso del método científico en general, no necesariamente. Pero en sociología, a veces sí podemos llegar a hacer estimaciones morales. Como es una ciencia más aplicada, entonces es una ciencia un poco más subjetiva. Entonces sí se puede hacer, como acabamos de hacer con el capitalismo y socialismo, anteriormente acabamos de hacer una pequeña reflexión, pues sí se puede ver la parte moral también. Así que está permitido. Decía que es objetivo porque no hace estimaciones de carácter moral, pero aquí sí vamos a hacerlas. El método científico, por ejemplo, de la matemática, de la física, de la química, no necesita hacer ese tipo de estimaciones, pero en sociología sí se requiere, porque como es una clase de índole filosófica, se requiere la parte crítica. Entonces, el sociólogo, cuando estudia el fenómeno, él quizá no haga ese tipo de estimaciones, pero nosotros sí las vamos a hacer, ¿verdad? Sí haremos reflexiones como hicimos, por ejemplo, al analizar lo del capitalismo y socialismo, ¿verdad? Por lo cual, vamos a hacer ese tipo de trabajo, ¿verdad? Pero sí les pido la consideración en el hecho de que cuando de repente me hagan una pregunta, yo les voy a tratar de responder lo más objetivamente posible. Y para que tengan la certeza de que lo voy a hacer, les quiero ya desde ya decirles que yo no soy de ninguna ideología política. Es decir, que nunca he votado por ningún partido político, ni sigo ningún partido político. Sino que cuando he hecho mis críticas sociales o he hecho mis críticas, lo hago desde mi neutralidad. Porque me puse la meta de que si me iba a dedicar a la docencia, eso lo hice en el año 2004, dije yo, si me voy a dedicar a ser docente, no puedo dedicarme a ser alguien por un partido político. Por lo cual me desentendí de la política por completo durante todo ese tiempo, desde el año 2004, imagínense. Y pues no he votado por ninguno, tampoco tengo se puede decir, no tengo ninguna preferencia política por nadie, ¿verdad? Critico por igual tanto a los de izquierda como a los de derecha, nacionalistas como liberales, como libres, como PAC, como cualquier partido político, por lo cual si llego a hacer alguna estimación o crítica alrededor de un partido, no lo vayan a tomar a nivel personal, ¿verdad? Porque no estoy defendiendo a ningún político. Si llego a decir algo positivo de un político es porque lo merece. Si llego a decir algo negativo de un político es porque lo merece. Entonces trataré de ser, como digo, lo más objetivo y presentar además pues la razón del por qué, mi opinión. Pero sí, vamos a evitar entrar en una situación de carácter personal porque no los conozco a ustedes, ¿verdad? No me conocen tampoco, entonces no tenemos ningún conflicto entre nosotros. Lo que vamos a debatir son ideas, son ideologías, son sistemas, por lo cual tengamos esa apertura de abrirnos, ¿verdad? La posibilidad de hablar de manera, se puede decir, no visceral, de manera racional, como debe ser, de manera imparcial, los fenómenos que vamos a tratar. Así que hago la advertencia para que no se vaya a considerar más adelante como que fuera un ataque personal, de ninguna manera.
Yo no conozco a qué ideología van ustedes, ni a cuál político siguen, si siguen alguno o si no siguen a nadie, por lo cual no es ningún ataque para ninguno de ustedes. El método científico también es autocorrectivo, rectifica datos y teorías constantemente, ¿verdad? Y es parte de la evolución. De hecho, han habido muchísimos momentos en los cuales la misma ciencia ha refutado hallazgos aparentemente científicos. Es decir, que los mismos científicos se dan cuenta de los errores que cometieron o cambian las teorías o refutan teorías, ¿verdad? Y terminan dando un nuevo conocimiento, que es más válido que el anterior. Y puede ser que en el futuro lleguen nuevas teorías que vengan a refutar las que están ahorita vigentes y presentes para nosotros. Así que no creamos que la ciencia también no comete errores, sí los ha cometido, ¿verdad? El hecho de que sea exacta solamente le acerca a lo mejor que se puede al fenómeno, pero evidentemente hay obstáculos, tanto tecnológicos como obstáculos también temporales, hay obstáculos también de, ¿cómo se puede decir? Formales, en el sentido de que no existen leyes o teoremas o fórmulas para explicar ciertos fenómenos, porque todavía están siendo estudiados, y que por tanto la ciencia no nos va a dar el 100% del conocimiento absoluto, no lo va a lograr todavía. Va en esa función de volver a ser un conocimiento tan objetivo, de tal manera que no haya duda alguna. Pero ya hemos tenido grandes asombros, momentos de sorpresa, por ejemplo con la ley de termodinámica de Newton, que se dieron cuenta que esas leyes solo son vigentes bajo ciertas circunstancias dentro de los fenómenos naturales, por lo cual no se cumplen en otros ambientes del universo. Esas leyes de termodinámica solo son vigentes, por ejemplo, para el planeta Tierra, son válidas para el planeta Tierra, pero algunos han estimado que podrían no ser válidas para otros sistemas solares, otros sistemas de galaxias. Por esa razón es que no se puso en duda, ni tampoco se deja de llamar ley, sigue llamándose ley, pero es una ley aplicada solamente a una circunstancia específica y momento específico. Uso táctico, bueno, es cierto, el método científico pues hace uso de la táctica, de la estrategia, de las fórmulas para poder indagar la realidad. Es trascendental porque va más allá de lo que la comprensión simple, la comprensión común puede adquirir. Los sentidos nos dan cierta percepción de los fenómenos, pero la ciencia va más allá. La ciencia habla acerca de estas causas primeras y efectos últimos, consecuencias últimas de un fenómeno, que normalmente el intelecto humano no puede adquirir por sí mismo, sino que tiene que utilizar hasta la tecnología para poder llegar a hacer esa deducción. Así que va más allá.